maestro? No, soy de Tlaxcala. De Tlaxcala. Oiga, dice usted que se parece aquí. Sí, estamos bien chonchitos, ¿no? ¿No? No, pues está peloncito, usted no está pelón. No, bueno, pues es la única diferencia que tenemos. Pero los demás estamos bien igual. ¿Verdad? Y ya se retrató con su esposa aquí. Claro, ya me retraté con mi esposa, era la idea, por eso venimos, ¿no? Desde Tlaxcala. Imagínate, está bien. ¿Le divierte que haya esculturas, arte Claro, con el peatón? A todos nos agrada el arte casi, ¿no? Bueno, maestro, lo dejamos. ¿Su nombre? Alberto, Córdoba. Oh, Alberto de Tlaxcala, y dice que se parece a este cuate. ¿Cómo ve? Él es el tío Alberto. El tío Alberto se parece porque, mire, también es pelón, botijón, frívolo, coqueto y gorrón. Pero somos bien parecidos, ¿sí? ¿Sí? Somos bien parecidos, ¿o no? Entonces ya se parece al tío Alberto. Ya le voy a hacer aquí ¿cómo? El tío Alberto. Sí. Órale, ahí nos estamos viendo. Le digo, tío Alberto, vamos a seguir ya, ahí nos vemos. ¡La entrada! Perdón, tío Alberto, disculpe, ya sus compadres ya también me están regañando. Es que me emocioné con el señor de Tlaxcala que decía que se parecía y se me disculpó. Discúlpeme, tío Alberto, discúlpeme, yo sé que se parece, pero me emocioné por encontrar su doble. Ahora sí, como dicen, ¿saben qué? Me vine aquí a esta parte del paseo de la Alameda Central, como antiguamente se llamaba, y ver cómo la gente en vacaciones disfruta de Colombia, de Tlaxcala, de Michoacán, de todos lados llegan aquí de vacaciones con estas esculturas, con estos gorditos rechonchos que están chidos. Escuche y aprenda. ¿A poco no es bonito esta escultura aquí? Timo entre la gente bajo control, bronce y fierro, Rodrigo de la Sierra. Y aquí los maestros que en este verano pasean por la Alameda y ven las figuras redondas, chaparras, un poco evocando, por supuesto, a Botero, pero también con su propia personalidad, la de Rodrigo de la Sierra. Y esto parece mentira, pero esta escultura también es un juego. Porque, a ver, sácame una foto. Y toda la gente se saca una foto. ¿Quién se va a sacar la foto? Ya, les dio pena. Usted póngase acá, venga. Me quería hacer una pregunta, maestro. Sí, Mucho gusto, ¿su nombre, maestro? Víctor Morales Castillo. A ver, pregúnteme. Mire, señor Armando Ramírez, usted siempre que hace un reportaje a cualquier imagen y todo le dice, mire, tío Alberto, qué maravilla, tío Alberto. ¿Quién es el tío Alberto? ¿Se lo presento? Sí. Mire, ese señor, gordo, barrigón, panzón, croqueto. No está barrigón. Sí, cómo no, está bien panzón. Bueno, sí, pero trae... Y mire ese ojo que tiene ahí al centro. Sí, es el tío Alberto. Ojo azul, sí. Es el tío ¿Cómo Alberto. Sí. Oye, por eso lo ando guiando, maestro. Ya le descubrí el secreto, no lo vaya a decir. No, tío Alberto. Sale. ¿Qué anda haciendo por acá, señor? ¿De dónde es usted? Colombia. De Colombia. ¿Y ya anda en este paseo? Sí, estamos conociendo, muy hermoso país tiene. ¿Qué le parece esta parte de la Alameda Central? Muy interesante. Con estas esculturas al paso de la gente. Genial. Pero no tienes como... No, sí, allá está a un lado. Es de Rodrigo de la Sierra. De este lado ahí está la placa. Ah, ya, eso era lo que queríamos preguntar, pero ya... No, sí, se llama Rodrigo de la Sierra y está a un lado una placa ahí. Ah, bueno, Bueno, muchas gracias. ¿de qué parte de Colombia? Bogotá. Eso, solo Bogotá es bello. Vamos a seguirle, tío Alberto. Sí, tío Alberto, mire, para que lo vean, descúbrale, ¿eh? Mire nada más, posando en la foto, la esposa tomándole la foto y el señor, quién sabe qué está haciendo allá abajo. Es que ahora es la moda ponerse de las posiciones más raras que hay en la vida y miren nada más cómo se puso el maestro. A ver que se ponga de nuevo el maestro, ahora de galán, acá la Rock Hudson, uy, maestro, y luego la señora buscando la parte estética. Me encanta este paseo cultural porque la gente se toma fotos y las busca de manera artística, no nada más es una foto cualquiera, sino con pose, ¿o no, maestro? ¿De dónde viene, señor? De Bogotá, Colombia. De Bogotá, Colombia. ¿Y qué le parece esta diversión con la cultura? Sí, no, pues está rara, ¿no? No sabemos qué es. Es un señor ¿Un señor qué? que no quiere saber su identidad, pero es anónimo. Ah, ya, pues Y sí. por allá está la placa del autor, se llama Rodrigo de la Sierra.
¿Su nombre, maestro? Mauricio Méndez. ¿También es de Bogotá? Sí, esposo. Qué bueno que solo Bogotá es bello. Ah, ¿verdad? Y también Medellín y Barranquilla. Ah, gracias. Y bueno, México, eso, una escultura. Tóquela. ¿Pero es un dedo que Tóquela, no muerde, tóquela. Agárrele el dedo. Como ve, agárreselo bien el dedo. Sí, pues ya lo agarré. ¿Pero qué es? Ya vio que no, bueno, ya vio que no un hombre? no se muerde. No, sí, es un señor de traje. Es un Ya le señor vio de- las valencianas Ya. y los zapatos. Está bien hecho, está bien hecho. ¿No? Le faltó la corbatita nomás, ¿no crees? Pero Nada, se ve bonito, se ve bonito. es a la moda, pocos ya usan, ahora lo usan el traje con camiseta, ¿no? Sí. No, Usted ya trae lentes negros con de estas cosas blancas, ¿qué? ¿no? Ah, sí. ¿De dónde es? De Matamoros, De Matamoros. Tamaulipas. ¿De dónde es Rigo Tobar? Ándale. Órale, ¿y se sabe la del sirenito? No, ¿cuál es esa? ¿La de mi Matamoros querido? Me sale de Sí, mi Matamoros querido. Échale Pues nada más ese. Échale un buen canteo a mi Matamoros. Ah, bueno, mi Matamoros querido, nunca No, te podré olvidar. Ay, un saludo a los de Matamoros. Le digo, esto es pura vida. Si no se era por acá, estos cuatro aviadores y allá la Torre Latino que nos vigila y los señores que están tomando y toda esta gente que salió de vacaciones este verano y que la ciudad, principalmente esa parte de la Alameda, es vacación, arte y diversión. Ay, ojitos pajaritos, ya bájese de ahí, tío Alberto, ¿qué se está quedando ahí?